Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Para quienes no conozcan a nuestro invitado de hoy, yo quiero decirles que ha sido para mí muy emocionante pensar esta plática. Casi el formato de esta plática es responsabilidad del profesor, aunque él no lo sepa aún. Porque alguna vez, en alguna de las pláticas que habíamos tenido para organizar otro tipo de eventos, me contaba sobre lo que hacía, su experiencia. Él es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel de Allende, y bueno, pues uno va compartiendo cosas. Y alguna vez me contó una anécdota que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y bueno, ¿no? Sí me ha quedado muy grabada. Pero bueno, esta plática tiene que ver justo con la exposición que estamos presentando, que se llama Maderas Musicales. Es una exposición que, para quienes todavía no la visitan, es un homenaje al oficio de la laudería y, por supuesto, a las mujeres y a los hombres que han dedicado su vida a esta profesión. Es una exposición que hicimos en colaboración con la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes también, y pues va a estar todavía hasta el 3 de marzo, de modo que en el marco de esta exposición presentamos este ciclo de pláticas. Y el ciclo se llama ¿Qué te ha dado este violín? Es una pregunta que queremos que sea una provocación para hablar en aspectos muy personales. Hay mucha información sobre Víctor Hugo Ramos Fonseca, acerca de lo que ha hecho, de las colaboraciones que ha tenido en San Miguel de Allende y fuera de San Miguel de Allende. Pero es probable que pocos conozcamos algunas anécdotas muy personales de él con el violín. Víctor Hugo es un estupendo pianista, es su instrumento principal, pero como director de orquesta tiene una relación importante también con los violines. Por supuesto que ha ejecutado melodías en este instrumento, y por supuesto que también tiene historias y anécdotas personales que queremos compartir con el público. Estas pláticas las estamos grabando porque también las podremos ver en nuestro canal de YouTube, y seguramente que habrá personas que después se puedan conectar y también tener como momentos de empatía desde lo musical, pero desde también un plano muy personal, que eso es lo que nos importa rescatar esta tarde. Entonces, bueno, bienvenido, Víctor Hugo. Y ahora les voy a explicar por qué pienso que de alguna manera él inspiró estas pláticas. Alguna vez me platicó que en su casa, cuando él era niño, recuerda que había un violín. Yo me preguntaba cómo es que, conociendo tan pequeñito un violín, quiso ser pianista. Entonces, imaginé que el violín había sido efectivamente un puente para su vida musical. Pero lo importante es saber o descubrir de qué manera lo logró. Y es quizá mi primera pregunta, Víctor. A ver, la pregunta otra vez. ¿Cómo fue que ese violín, bueno, primero, ¿de quién era el violín que estaba en tu casa? Pues ahorita estoy recordando otra cosa, que creo que este violín todavía existe, pero es hecho por un laudero. Un violín súper chiquitito, creo que estaba destinado para mi hermano mayor, y creo que solamente asistió a un par de clases y lo dejó. Y ahí quedó el violín. ¿Y quién llevó el violín a tu casa? Mi papá. Ok. Mi papá, un melómano. Bueno, mientras estuvo en este mundo, él de profesión, profesor de matemáticas, pero se la pasó todo el tiempo incursionando en la música. Le gustaba mucho la guitarra clásica y fue alumno de Bellas Artes, incluso aquí en el Centro Cultural. Estuvo tomando clases de piano con la maestra Marta García Bernard. Entonces yo continué eso también. Pues de ahí salió el tema del piano. Y pero bueno, era como algo muy inaccesible para mí. Soy el menor de 4 y era muy inaccesible para mí ver un violín y querer tocarlo. Era como, no lo vayas a romper, no le vayas a hacer alguna cosa así. Entonces era como muy velado de tratar de llegar a ese instrumento. Y entonces no era, o sea, no lo compraron para ti.
No, no era tremendo. ¿Pero llegaste a tocar ese violín alguna vez? Quizás sí, a lo mejor mis papás no se dieron cuenta. Pero fue una cosa así, o sea, sí, no en clase, nada formal. ¿Qué pasa con ese violín años después y con tu papá? ¿Se enseña a tocar el violín? Bueno, hay un tema ahí, o sea, como bien digo, mi papá era un amante de la música y creo que en un día de su cumpleaños, el día del padre, mi madre le regaló un piano, un teclado. Y entonces mi papá empieza, él estaba feliz, pero yo era chiquito, él no pensaba en darme clase ni mucho menos, sino yo en la cuestión de atreverme a querer hacer cosas, empecé a tocar el piano sin una guía de nadie. Y mi papá se dio cuenta que estaba empezando a tocar cosas porque el teclado tenía cosas grabadas ahí. Entonces empecé a sacarlas de oído y empecé a tocar. Y mi papá dijo, ¿quién te enseñó? A ver, ven, sí, te voy a dar una lección. Y me empezó a poner los métodos que él conocía, que usaba con la maestra Marta, etc. Y ahí empezó el tema del piano. Y después de tiempo, bueno, ya estudié la carrera en la Universidad de Guanajuato, termino como pianista. Pero a la hora de hacer prácticas profesionales llego a Casa de la Cultura y entonces en el salón de al lado yo estaba dando clase de piano. En el salón de al lado escucho a los chicos del taller de violín y lo primero que me surgió, dije, ¿por qué no tocan mis alumnos de piano con los alumnos de violín? Y eso empezó más interesante. Y ahí empezó a surgir todo el tema. Y dije, bueno, a ver, terminé las prácticas profesionales, terminé todo lo que tenía que ver con lo académico. Y después pensé cuál es el ensamble más grande en la música que podemos hacer, la orquesta sinfónica. No hay una agrupación más grande que eso. Y dije, ok, ¿qué tan complicado podría ser esto? Estuve en una charla con mi papá y me dijo, esos proyectos de orquesta sinfónica son para instituciones muy grandes, para instituciones académicas muy grandes. ¿Qué pretendes hacer una orquesta sinfónica? Y le digo, sí. ¿No vas a poder? Sí voy a poder. Y entonces lo que hice fue, con mis propios recursos, compré un set de violines, ya saben, de esos violines no como los que estamos hablando, sino violines de fábrica y todos, digamos, de un nivel muy básico. Y entonces hago el piano a un lado y me pongo a estudiar violín. Con guía de mis amigos, los mismos compañeros de la escuela y cómo hacemos escalas, cosas. Y después de que estaba listo, dije, esto que ya puedo tocar, que no fue mucho, aprendí 2 o 3 cositas y dije, esto lo voy a enseñar. Y ahí surgió. Y mi papá dijo, yo me apunto a las clases. Entonces fue mi alumno, ¿no? Entonces mi papá así como que se puso, más unas sobrinas que tenía, y iniciamos las clases de violín. Entonces demasiado. O sea, el violín te llevó a realizar de alguna manera tu sueño de integrar una orquesta. Sí, es correcto. Sí, o sea, y eso, y de conectarme sobre todo con la familia. O sea, mi papá me había enseñado el piano, algunas cosas ahí de ese cierto nivel. Yo no me iba a imaginar, estar de este lado. Y me enseñó, él me dijo, el que está enfrente es el que sabe. Entonces, me imponía mucho el tener un profesor enfrente, ¿no? Aunque no era de violín, pero era un profesor. Entonces, me dijo, pero el que está enfrente es el que sabe. Entonces, por favor, ya enséñanos esto que tú sabes. Y de ahí el hecho de conectar con mi papá. Y así que el violín ha sido como esa conexión con muchas personas. Con mi hija, por ejemplo, pues también hemos hablado, aunque siempre hemos sido muy cercanos, yo como pianista siempre quise que mi hija tocara el piano, ¿no? Desde chiquita, 1 año, 2 años estaba con el piano, pero no quiso nunca. Y dije, bueno, no voy a hacer una presión. Digo, nosotros, los que estudiamos música, pues sabemos que el tema de la música es como con mucha disciplina, como muy matados, como mucho tiempo, como aislados de muchas cosas para poder dedicarle al instrumento. Y yo no quise hacer eso con mi hija. Dije, bueno, que ella vaya tomando el curso como un ambiente normal de música. Y me ayudó mucho en esa conexión, ¿no? Con mi hija también. ¿Alguna vez te ha estorbado el violín? Sí, no quiero saber nada del violín, me obstruye para hacer otras cosas. Pues es que yo resumo mi vida en que la música me encanta, la música es mi vida. Entonces es una forma de conocer más la música, de analizar más la música, no solamente en el piano, no solamente en el violín, sino otros instrumentos de cuerda. Y
pues si lo quieres ver como que me estorbó, pues quizás para ir a algún evento, ¿no? Alguna cosa que alguien me había invitado y yo tenía que ponerme a estudiar. ¿Será recurrente en los músicos eso? Aquí tenemos algunos, ¿eh? Yo creo que todos. Yo oigo risas, ¿eh? Sí, yo creo que siempre. Un festejo, una fiesta, amigos, etcétera, y si tienes que, las prioridades fijas, ¿no? Bien puestas, tengo un recital, tengo un examen, tengo un concierto, no sé, no puedo asistir, ¿sabes? Y eso es algo que no imaginamos de los músicos, porque suponemos que tienen una relación tan personal con su instrumento que todo el tiempo están disfrutándolo, pero no necesariamente. Entonces quiere decir que a veces uno sí tiene que sacrificar algunos momentos porque tienes que estudiar. Claro que sí, se ama y se sufre también, y uno se frustra y uno se enoja con el instrumento y uno lo avienta por allá y después vuelve. Literalmente lo avientas. No, literalmente no. La verdad no. Creo que una vez sí, pero lo aventé, creo que lo aventé a la cama. Sabía que no le iba a pasar nada. Y lo rescaté y luego. Y lo rescaté, sí. Sí, pero muy celoso, ¿no? El tema de estudiar música, el tema de los instrumentos. Y siempre estar buscando como la excelencia, siempre lo hiciste muy bien, lo puedes hacer mejor, cada vez intentar eso. Y bueno, es una de las cosas que me ha ayudado en esto el violín, particularmente el violín. ¿Y como director? ¿De qué manera te ha servido el violín? Fíjate que bien chistoso, muy chistoso, porque el primer miedo que yo enfrenté en cuanto a lo de las orquestas y todo este tema es, si este maestro es un pianista, ¿qué tiene que estar haciendo en el violín? Entonces yo lo que ponía mucho cuidado era, tengo que enseñar el violín, pero tengo que cuidar mucho la técnica, o sea, no enseñar. Entonces decía, este nivel bien aprendido y esto lo voy a compartir. Pero sí me pasó con el cello también, o con la viola, o con la trompeta, o con, así puedes decir, ¿no? Incluso ahora que veo a los chicos en percusiones también, el tema de las baquetas, el tema de instruir los timbales, por ejemplo, también, todo eso, de poder enseñar bases sólidas. Y después ya cuando los chicos van en un nivel más adelantado, pues entonces que vengan maestros especializados, ¿no? Ese es como el tema, más o menos. O sea, que te ha ayudado para ir integrando. Sí, conocer, o sea, el saber. Hay muchos directores que, por ejemplo, hay un amigo que tengo que es director de orquesta, pero su instrumento principal es las percusiones, timbales, y no toca violín, por ejemplo. Entonces es más fácil como ya, para mí, por ejemplo, tocar violín y saber sobre qué cosas se enfrentan los músicos, ¿no? Digo, de las diferentes orquestas que he podido dirigir, pues las infantiles o las juveniles, para saber cómo ayudarles a las secciones y decirles, este pasaje se puede tocar así o así o así. Pero en las profesionales también, para saber qué puedo exigirles a los músicos que ya son profesionales también. ¿Cómo enfrentas que a veces hay niños o jóvenes que quieren aprender a tocar violín y cómo le explicas a sus papás cómo si no tienen un violín en casa, cómo practican? ¿Qué pasa con esa problemática? Porque a veces no podemos abrir un taller de violín sin pedirle a nuestros alumnos y alumnas pues que lo traigan de sus casas, pero no es necesariamente accesible. ¿Te has enfrentado a eso? Sé que compraste tus propios violines para la orquesta, pero ¿cómo le hacen esos niños para ensayar en su casa o estudiar? Fíjate que hay al principio tuve que aprenderlo en otro país, tuve que ir a otro lado para que yo pudiera entender. Yo todo el tiempo iba con papás y hablaba con papás y decía, esto es bueno para los niños, esto es muy bueno, esto les ayuda. Me documentaba, ¿no? Y decía, esto es mejor porque el cerebro trabaja, porque se hacen más disciplinados, porque son más enfocados, etcétera, todos los puntos que podemos decir que nos ayuda el estudio de la música. Pero perdí mucho tiempo en estar explicándoles a los papás. Y estando en otro país, en Chile particularmente, una maestra dijo, eso debemos de quitarlo a un lado. Sabemos, damos por sentado que la música es buena. Ajá, entonces, bueno, el tema de acercarles, darles un instrumento, en este caso era algo que yo había adquirido, entonces prestarles los instrumentos que ellos pudieran tocar y que pudieran demostrarlo. Así fue algo muy sencillo, pero que lo demostraran y entonces ya todos van a importante. Y hacer el esfuerzo. Creo que el violín es uno de los instrumentos que puede ser muy barato, así como muy caro, ¿no? Quizás un de lo más caro. Entonces,
creo que no le gana la guitarra, porque podemos encontrar guitarras desde 600 pesos, no sé, una cosa así. Un violín quizás el más barato en 1000, 1500 pesos, pero igual no es tan gravoso como otros instrumentos, ¿no? O sea que no ha sido un problema necesariamente como iniciar esa educación artística con chicos que quizás no tienen un instrumento en su casa, pero tú se los prestabas en la orquesta. Sí, en la orquesta yo se los prestaba. Tuvimos un banco de instrumentos, pues no muy grande, pero sí para que lo llevaran a casa. A final de cuentas no, no era el tema, o sea, el tema había que inculcarles el amor por la música para que lo hicieran, ¿no? Porque lo que sucedía era que se llevaban el instrumento pero no lo estudiaban. Entonces tratamos de generar más bien la práctica orquestal, pues generar más horas en la semana para que tuvieran la práctica. Si no lo hacían en casa, lo hacían estando en clase, ¿no? Practicando escalas, practicando el repertorio, etc. Si tuvieras que agradecerle algo a un violín, ¿qué le agradecerías, Héctor? Bueno, vamos a ponerlo como que al violín, ¿verdad? Pero en realidad es la música que me ha permitido, bueno, pues es un canal de expresión. O sea, no lo podemos como ver, pero realmente es algo con lo que tú te puedes expresar y puedes sacar muchísimas cosas. Creo que es lo primero. Y las consecuencias de esto, pues, el viajar y conocer otros lugares a través de esto, que es la enseñanza y la realización de conciertos y todo esto, pues es algo que es muy importante. Y si nos vamos a lo que no tiene que ver con la música, como no hablar tanto de conciertos y todas estas cosas, es el conectar, lo que hablamos al principio, el conectar con personas, conectar con mi papá, conectar con muchos alumnos, estudiantes que tengo, y que a través de esto hay un vínculo de confianza también, a través del instrumento. Es como, no lo quiero llamar un pretexto, pero es realmente como un eslabón muy fuerte. Y lo ha sido con mi hija, por ejemplo, también. Ahorita no quiero decir mucho de mi hija, porque aquí está, y es así como que papá. Si el violín o la música te han acercado a ciertas cosas, ¿crees que también te ha alejado de otras? Pues claro. ¿Te ha librado de algunas cosas, el estar en la música? ¿Te ha salvado de algunas cosas? Quizás no lo puedo decir así como tal, pero creo que mi tiempo ha estado enfocado en la música muchas cosas, y creo que en general en la vida es el tema del equilibrio. Es muy difícil, ¿no? A veces estar o que decimos, estamos muy desequilibrados. Y en mi caso, después de muchas cosas, de muchas jornadas de trabajo, de conciertos, de giras, de cosas así, me doy cuenta que digámoslo así, me clavé mucho en esto, y entonces descuidé algunas otras áreas. Por ejemplo, el tema, otra vez vuelvo con mi hija, ¿no? A veces estamos, y mi hija tiene digamos, el ambiente, lo conversamos una vez, que yo procuraba tener, que ella viera tan normal, que había que tocar en la iglesia, por ejemplo, tocar en un teatro, tocar en una demostración para alguien, que era algo tan normal que había que generar ese ambiente para que el día que le tocara a ella hacerlo, no sintiera tanto nervio, ¿no? Porque cuando a veces llega alguien así de primera, dices, oh, es como imponente llegar a un auditorio o alguna cosa así. Y entonces, pero bueno, en cuanto a la conexión, eso es lo que más me ha enfocado, y no sé de qué cosas me haya podido librar. Quizás pues sí, la conexión era esa, pero entender el equilibrio, ¿no? Hace rato veníamos platicando, vamos a ir a la charla con Laura, y después nos vamos al cine o vamos a hacer otra cosa. Entonces, lo que pasa es que la idea siempre es todo el tiempo saber hay que trabajar el danzón, ¿no? Hay que estudiar. Entonces todo el tiempo se torna así como de hay que estudiar eso, y esos arpegios no salen, esos acordes no salen, hay que practicar. Y todo el tiempo se torna en eso. Ahora en abril vamos a hacer estos conciertos, y todo el tiempo, y digo, híjole, no hay como un equilibrio, ¿no? Y que hay de muchas cosas. De repente, pues sí, el atender como necesidades básicas o algo de mi hijo, pues nos vamos a ir con música, pero nos vamos a sus conciertos y a sus cosas, y dejamos de lado el tema de la orquesta, y eso también es muy bueno, es muy sano también. Y como profesor, ¿has visto como historias maravillosas relacionadas a tus alumnos y su conexión con la música? O sea, ¿has visto transformaciones importantes? Todo el tiempo. Aquí, bueno,
aquí en México, pero ahorita me acordé de una anécdota en Chile, la voy a decir. Estábamos en el auditorio, ¿cómo se llama? El Biobío, de la región del Biobío. Estaba llenísimo, yo no tenía ni idea de cómo iba a estar el tema, no conocía el lugar, habíamos tenido ensayos con la orquesta. Y mientras, bueno, si conocen los formatos de los encuentros de orquestas, trabajas la semana y después ya viene el concierto de gala o clausura. Y durante los conciertos, pues simplemente porque yo era mexicano, llegó un muchacho y dijo: maestro, usted viene de México, a mí me encanta la música mexicana. No sabe cómo amamos la música de México. No. Bueno, él me quiso enseñar y quiso cantar algo y me dice: a mí me gusta mucho el mariachi. No, ok, muy bien. Eso sucedió un año. El siguiente año, que es esta situación, pues vuelvo con un mariachi. O sea, me vuelven a invitar en Chile, pero ahora llegó un mariachi. Y estábamos ahí, mientras la orquesta estaba ensayando con otro maestro, estábamos en esa nota, ahí estaba el mariachi, y este muchacho me dice: no, maestro, yo quiero cantar. Y pues a mí no me digo: pues aquí está el mariachi, vamos, canta. Y cantó, y fue increíble la forma en que como cantó este chico. O sea, una voz así, dije: ¿qué? Es un chileno, ¿qué onda? Se me ocurre que al final del programa, de todo el concierto de gala, ponerlo a cantar a él solo con el mariachi, para finalizar el concierto. Bueno, ya cuando platico con este chico, era un chico pues con posibilidades económicas muy bajas, donde estaba batallando muchísimo, me comentaba de pues temas con su mamá, de salud y todo el tema. Y que pues, bueno, no les hago muy largo el tema. Después llegó el concierto, al final del concierto pasa, lo llamo, él era de una comunidad y él tocaba con trabajo. Entonces, viene acá y canta toda esa gente que eran, no sé, como 5,000 personas, yo creo, y canta todo el público, pues, además lo hizo increíble. Después me comunico con él, por Facebook, todo cambió para él. Todo el mundo lo invitaba a cantar, todo el mundo quería que tomara clase con él, todo el mundo, después de estar así batallando tanto. Y creo que es una de las cosas donde a mí lo tengo muy marcado eso, ¿no? Fue a través de la música y le cambió totalmente el panorama. ¿Hay algo que le pudieras reclamar a la música, al violín? Sí, decir: híjole, esto sí no se lo agradezco. Pues no, ya lo habíamos platicado, creo que creo que salimos tablas, ¿no? Esos momentos feos de no poder asistir a otros lugares, recuerdo la titulación que yo te decía, yo estaba ensayando un concierto y realmente con los que están aquí, que son músicos y saben todo el tiempo, todo el día, todos los días, era estar sorteando las notas y estar todo el tiempo. Concierto para piano y orquesta, y está todo el tiempo así, porque son muchas cosas, muchísimas. Entonces me perdí de tiempos quizás con mi hija, de tiempos quizás con más personas, pero le agradezco que pues, me ayudó a muchísimas más cosas también, a abrir, a poder ofrecer cosas mejor, por ejemplo, para mi hija también. Entonces, si le reclamo algo, pues no, ya lo habíamos hablado, y si le agradezco mucho, pues es todo esto que ya habíamos comentado, y creo que estamos tablas. ¿Cuál ha sido tu mejor y más sensible momento con un violín? Bueno, el momento más... Bueno, como ya lo dijo la maestra, mi instrumento principal es el piano. Recuerdo un servicio en la iglesia bautista. Íbamos a preparar algo con mi hija. Entonces mi hija me dijo: ¿tú tocas conmigo, papá? Y le dije: no, tú tocas, tú vas a tocar el violín, yo te voy a acompañar en el piano. Si tú no tocas conmigo, yo no toco. Bueno, resolví el tema con un teclado, grabé lo que habíamos ensayado y habíamos practicado y todo muy bien. Entonces llegó el día del servicio, entonces pagamos a la participación y ya agarré mi violín, grabamos su violín, empezamos a tocar y no pude seguir, no pude terminar. Estábamos tocando y yo empecé a temblar y yo dije: no, o sea, no estoy nervioso, ¿qué me está pasando?
Y pues varias cosas. La primera es que he tratado de enseñarle a mi hija que Dios es muy importante y que hay que servirlo. Y que hay que, si tienes un don, un talento, hay que dedicarlo. Y esa era una de las cosas que yo quería hacer con ella. Entonces, y la segunda era pues tocar con ella. Digo, hemos hecho varios conciertos y esta en la orquesta y todo el tema, pero tocar juntos, solos, nunca lo había hecho. No puedo terminar de tocar, empecé a temblar, quería llorar en ese momento, así de la emoción de estar tocando con ella. Y yo simplemente bajé mi arco, bajé un violín, ella sigue tocando, sigue sonando la pista, terminó de tocar pues, bastante bien. Y yo dije, ay no, yo voy a llorar, pero no creo que me voy a llorar. Pasó, terminó todo bien, y después ya me dijo mi hija, así me reclamó, me dijo, pues, ¿qué onda, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, así era, ¿no? Así lo habíamos pensado, pero eso fue uno de, yo creo que nunca me ha pasado eso. Y es como muy increíble porque pues quien ha tocado y que ha tocado muchas personas, a veces hasta pasa, ¿no? Así, digo que he estado en teatros grandes con muchísimo público, y a lo mejor el estrés, el tema de estar ahí, pero el hecho de estar con mi hija y haciendo lo que estábamos haciendo fue para mí, yo creo que lo que más me ha pasado, nunca he dejado de tocar, vamos, en una situación así, y en ese momento me pasó, y creo que es uno de los momentos que sí me ha marcado mucho. Gracias a un violín. A un violín, es correcto, es correcto. Y a lo mejor Elizabeth quisiera decir algo al respecto, no sé, porque aquí está la hija de Víctor, entonces bueno, ya nos dirá si ella quiere decir algo, pero a mí me gustaría también que si ustedes quieren hacer una pregunta, la hagan. Es muy interesante esta vida personal de un músico con un instrumento. Él evidentemente tiene ya una visión mucho más amplia, ¿no? Por ser director de orquesta. Pero sí hay momentos donde el público establecemos una barrera, pues sí, mucho más amplia con un músico, porque están ellos en un escenario, están ejecutando y evidentemente pues es parte de su trabajo, de su pasión, pero como público a veces nada más nos quedamos con eso que nos están expresando, que nos están reflejando, que es mucho y se los agradecemos de verdad. Pero en las entrevistas normalmente hablan de todos sus planes y de sus compositores favoritos, pero poco se sabe de la vida personal o la vida que hay detrás, y que también es bien importante porque eso nutre su práctica y eso de alguna manera y sin palabras se refleja en sus ejecuciones. Entonces, bueno, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Ale. Profe, llegué tarde, pero... no, fíjese que justamente el día de ayer estaba viendo una entrevista de Eduardo García Barrios, y entonces, porque tenía que escuchar algo que me aligerara la noche, y entonces estaba contando él del proyecto que tienen allá en Baja California. Esta entrevista es de hace como 13 años, entonces que tenía como no sé cuántos miles de niños y todo, pero se ve que hay lana atrás, ¿no? Digo, pues obviamente, como le das clases a cuánto chamba. Entonces estaba pensando y decía, híjole, pues es que el profe hace lo mismo, pero con muy poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo es el reto precisamente para poderle llegar a los niños? Y, pues digo, ese proyecto que tiene usted como de, pues sí, de jalarlo y llevar la música por más lados, pero pues si hay un tema ahí de, o sea, ¿cómo poder hacer, o qué necesitaría usted para que su propio proyecto de la orquesta escuela, o escuela, pueda crecer? ¿Qué le haría falta más? Ya sabemos que billete, pero digamos, ¿qué necesitaría? ¿Cómo podemos ayudarlo a que el proyecto pueda crecer hasta seguramente el proyecto que tiene usted en mente? Bueno, ya dijiste billete, pero gracias a Dios tenemos mucho ánimo, o sea, y lo primero que tenemos que hacer es que la orquesta suene y siga sonando. Entonces, ese es el producto final, y tenemos que mostrarlo, y de ahí seguramente vienen las aportaciones, y creo que es eso, o sea, y la verdad es que mi ánimo y mi interés es que los chicos estén tocando, que aprendan bien, y que podamos hacer más conciertos para que la gente vea. Esa es la manera. Yo creo que todo lo más viene después de... Sí, es muy difícil que sea al revés, ¿no? Que vayamos y busquemos el recurso para algo que nadie ve, ¿no? Entonces,
creo que tenemos que tener el producto, que es la orquesta, y ya lo tenemos, está sonando, vienen invitados todo el tiempo, y de ahí salen muchísimos más cosas como los apoyos. No, esa es creo que la manera. Ahora que seguir viniendo a tocar, venir haciendo muchos conciertos y eso sí. Chicos violinistas. Hola, pues yo también soy estudiante de música en el nivel de licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM. Y primero que nada felicitarte por el proyecto que estás trabajando, como lo cuentas, desde empezar, desde gastar tus propios recursos para comprar los instrumentos. Eso es algo que vale muchísimo. Muchas felicidades por esa parte. Yo te quisiera hacer una pregunta, a lo mejor no tan personal, a lo mejor de un lado técnico, desde el lado de la dirección. El violín pues es un instrumento que principalmente las orquestas lo ocupamos como de un lado melódico, por así decirlo, y te quisiera preguntar qué puedes transportar específicamente del violín que te ayude a que funcione la orquesta en otros instrumentos. Ajá, ¿qué partes, digamos así, de la masa sonora que te dan los violines te puede ayudar a transportarlo a otras secciones para que funcione? No sé, por ejemplo, luego hemos encontrado alguna cierta sincronía, me decían los trombonistas, que ellos también están eliminando su afinación, que nosotros de alguna manera también, ¿no? Auditivamente, sé que el cuerpo tiene una memoria muscular, pero a veces es una cuestión a veces de tenerlo en mente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que el violín aporta, digamos así, a las diferentes secciones de la orquesta? Pues es una pregunta muy difícil, ¿no? A veces depende también mucho de qué repertorio estás haciendo, qué es lo que estás haciendo. Como tú dices, claro, el violín es mayormente melódico. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando esta obra de Arturo Márquez Salas Amalala, donde tiene cada violín primero ABC, ¿no? Segundos ABC, y tienes que hacer como el estudio de armónicamente qué es lo que está funcionando. Y al final de cuentas, pues ya estudiantes de música sabemos cómo se doblan las voces, igual con los cornos o con los trombones, o igualmente con el violonchelo que hace mucha línea melódica también ahí. Entonces, creo que más bien el tema es, yo lo que pienso es cuando hablamos, cuando hacemos una frase, cómo a veces la cuerda, ese es el problema mayor con la cuerda. Los instrumentos de aliento no tienen tanto ese problema porque siempre les digo a la cuerda, respiren. ¿Sí? O sea, el tratar de transmitir, voy a hacer esta frase y tomo mi respiración. Y a veces nos puede como el pianista, no necesitamos respirar para tocar, ¿cierto? Pero el flautista, el trompetista, tienen que respirar para entonces es como un poco más natural todavía el tema con los alientos, y con la cuerda siempre es eso, tratamos así como de que imiten esa parte del fraseo. Quizás esa es la parte de que más bien funciona al revés, ¿cierto? Funcionó como un poco al revés, pero claro, obviamente también los alientos, estoy pensando en esa misma obra de Alas, también tiene una parte como rítmica, donde está toda la parte de la cuerda haciendo ese ritmo, y los alientos realmente hacen la cuestión melódica. Entonces, sí, como que funciona muchísimo ese tema de lo rítmico que puede hacer la cuerda para los alientos en este caso. No sé si más o menos sí, por ahí vamos. Sí, me gustó que la manejaste de las dos maneras, ¿no? Sí, gracias. Bien. Hola. Bueno, yo siento que no conozco mucha música, la verdad no nací con la paciencia. Pero me gusta hacer mucho una pregunta cuando veo que alguien ama algo, y es cómo se dio cuenta que le gustaba hacer música, o cómo se dio cuenta que era bueno en el aspecto musical. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, fue en el accidente, ya les decía, de ese pianito que estaba ahí, que de hecho al principio era prohibitivo, no podía acercarme porque decían que lo iba a destruir, ¿no? Bueno, estoy jugando con eso. Y me vieron tocando. Entonces ahí descubrí el tema, todavía no tenía una idea si yo amaba eso o no, simplemente me di cuenta que era bueno. Entonces empecé a tocar cosas
Tenía 13 años cuando tuve mi primer acercamiento, así realmente, 13 años en el piano. Y en ese mismo año empecé a tocar muchas cosas. Y me di cuenta que era bueno. A los 15 años me voy a Guanajuato y empiezo a hacer el nivel medio superior en la Universidad de Guanajuato. Y se hace el primer concurso de piano y lo gano, así teniendo casi nada de tiempo en el piano. Siguiente año y lo vuelvo a ganar, tercer año y lo vuelvo a ganar. Entonces, ya ahí me di cuenta de eso. Posteriormente, yo dije, no, pues sí, en el piano, pues sí lo hacemos, ¿no? Pues sí. Pero después pensé que un día estudiando una obra, me puse a llorar. O sea, y estaba estudiando esa pieza y estaba con una frase dura y dale, y luego me iba después del piano y la estaba repitiendo. Y en ese tiempo le decía a mi mamá, es que escucha esto, te voy a cantar eso. Y me dice, sí, pero ¿qué es eso? Concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, número 2. Y era algo así como una línea melódica que estaba tocando y tocando. Y me ponía a llorar, que a veces... Y una vez le dije a un maestro, ya estaba en la escuela, mi maestro de piano, tuve varios, pero uno de mis maestros le dije, maestro, pero es que siento que se me sale del corazón al que está tocando eso. Y me dice, la clave es la pasión controlada, ¿no? Que es muy bueno tener mucha pasión, pero tienes que controlarla. Y eso me quedó así muy claro, y ahí yo dije, no, esto. Y alguien escuchaba a otra persona que decía, cuando en la vida, o sea, cuando encuentras una actividad o algo que te hace llorar, ahí es donde descubres quizás tu propósito y para qué estás hecho. Cuando algo de veras te conmueve mucho, y a mí el tema de la música es algo como que, no, es tema así como mi cara, así como que... pero no, realmente, o sea, el tema es el sentir muy profundamente eso, ¿no? A mí me lleva a eso, y yo dije, pues, yo quería ser médico. O sea, en un inicio yo dije, yo quiero ser médico, pero dije, no, música. Mi papá me dijo, haz lo que te gusta hacer. Eso es a lo que tienes que dedicar, haz lo que te gusta hacer. Me gustaba mucho la música y dije, voy a hacer eso. Sí, muchas gracias. Nuestra señorita flautista, ¿no? ¿Sam? Yo soy la flautista. Que hay otras personas. Bueno, igual, como siempre, felicidades por el proyecto que estás realizando. Igual soy instrumentista de la facultad, soy chelista, pero en este caso te quería preguntar, más bien no preguntar, ¿qué le sugerirías a los músicos? Porque sabemos que somos como muy solitarios, que estamos todo el día ya sea en el cubículo o en tu cuarto estudiando, revisando pasajes, etcétera. Pero en cuanto llegas y haces un trío, haces un cuarteto, haces música de cámara, ¿qué le sugieres a esos músicos para que hagan comunidad? No tanto por, sí, vamos a hacer música y lo que salga, ¿no? Sino que realmente esa música haga la comunidad. ¿Qué le sugerirías a los músicos para realmente poder hacer algo más cercano, más... Sí, te entiendo perfecto. Te voy a contestar de dos formas que creo que siempre recomiendo. La primera, que no tiene que ver con, bueno, voy a empezar con lo más profundo, pues, como artistas, como músicos, somos demasiado sensibles, estamos muy clavados en el tema, y me he tocado con muchos casos más bien de que cuando llega algo triste en nuestra vida, nos tumba totalmente. Yo voy a mencionar al maestro Rodolfo Juanse Montero, creo que también estuvo aquí hace tiempo dando clase, y él decía, oye hermano, estudia, y si estás triste, estudia, si estás muy feliz, pues estudia, no tienes ese problema. Cuando estés muy deprimido y cuando estés con esas cosas, hay que estudiar. Y yo decía, bueno, pues sí, eso es algo muy genérico que todo el mundo puede decir, pues estudia, pero ¿por qué? Este tiempo está pasando. Y de todas maneras, o sea, porque a mí me había pasado muchas veces y decía, yo no estudié, estoy triste. Y decía él, bueno, de todas maneras, el tiempo sigue pasando. Y te vas a arrepentir después de un tiempo porque dejaste todo esto mientras estabas triste, ¿no? Entonces, una cosa, o sea,
uno tiene que estar tocando. A veces no vamos a tocar con alguien porque no nos sentimos bien, decimos, no me siento bien. Ha pasado muchas, a mí me ha pasado muchas veces, no quiero ir, me siento así, no voy a ir. Y la otra parte es que creo que la mayoría de los músicos adolecemos es la parte pues de las relaciones públicas. ¿Sí? O sea, sí tenemos que relacionarnos, sí tenemos que ir a los conciertos, sí tenemos que ir a una charla, ¿no? Sí tenemos que hacer todas esas cosas. Realmente uno no tiene una idea de en qué momento está el punto donde tienes una oportunidad para hacer algo grande. O sea, sí tienes que relacionarte de esas cosas. Yo te voy a decir, te voy a platicar. En Chile he hecho muchas cosas. Creo que he viajado 8 veces a Chile en los últimos 4 años o algo así. Dirigir encuentros de orquestas y todo esto, pero tú me vas a decir, pero ¿y de dónde salió todo eso? Es una cuestión que yo sí creo que es divina, pero mientras estuvo el tema de... No, todo eso después de la pandemia, pero hubo un tiempo donde yo también así como que me harté de la música y dije, no voy a dedicarme a la música, voy a, no sé, me gustaba mucho el turismo, porque me gustan mucho las relaciones públicas y dije, voy a hacer turismo. Y entonces hice eso y me olvidé. Pero donde yo estaba, moví mi piano, moví mi cello, y estaba estudiando, todo el tiempo estaba estudiando, y un día me metí, todavía se usaban los blogs, no sé si ahora sí, creo que ya no, pero había unos blogs, y alguien en un foro, y en ese foro alguien estaba diciendo, oiga, necesito música de películas para orquesta completa, ¿no? No cuerdas, no alientos, sino orquesta sinfónica completa. Y yo le dije, aquí estoy, le digo, ¿qué necesitas? Y me dice, ¿qué películas tienes? Digo, no, digo, yo no lo valorizaba así, entonces lo que hice fue mandar el link de toda mi biblioteca. Le dije, escoge lo que quieras. Y me dice, oye, ¿pero por qué haces eso? O sea, eso es dinero. O sea, nadie comparte así. Y digo, bueno, a mí no me hace daño que tú puedas tocar la música. Yo la voy a tocar si puedo. Pero así, ¿de dónde eres? De Chile. Ah, ok, qué padre. Y trabajas con orquestas infantiles, juveniles, ¿qué haces? Y resulta que era el trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Concepción. Y al final de cuentas fue que me hizo la invitación para ir a dirigir allá. Y de ahí, ¡fum!, se hizo grandes cosas. Y hicimos un convenio de colaboración, Universidad de Guanajuato y Universidad de Concepción, y seguimos haciendo todavía cosas. Estar abierto, estar atento a las oportunidades que puedan surgir. Eso creo que es realmente lo que tenemos que estar. Y como músicos sí, estamos muy clavados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos estudiando, en lo que estamos tocando. Y a veces nos olvidamos de que estamos en esta sociedad, ¿no? Y que ahí están las cosas, ¿sabes? Claro. Creo, no sé si... Sí, claro. Yo quisiera nada más resaltar en esto que nos compartes, Víctor. Dices, estar atento a las oportunidades. Pero esa oportunidad fue por tu generosidad, o sea, tú fuiste generoso, tú compartiste, identificaste una necesidad de alguien. Pero la manera de hacer comunidad de Víctor fue compartir. Y eso yo creo que es una respuesta muy valiosa, muy importante. Sí, bueno, dijo Igor Stravinsky una vez dijo que las competencias no son para los músicos, esas son para los coches o los caballos. Claro. Y realmente como músicos, o sea, bueno, no quiero sonar así como que somos superiores, porque no somos unos seres humanos, pero yo sí creo que el músico artista, no nada más bueno, en este caso estamos hablando de músicos, pero en general el artista pues somos más sensibles. Y sí hay como a veces muchos temas de egos y de muchas cosas así que eso no sirve, eso no funciona, no ayuda. Entonces, pues estar atentos a eso. Sí es cierto, es compartir. Y les comparto algo, hace poquito acaban de conocer unas personas de Italia y hay un proyecto como en puerta para hacer cosas, digamos, ustedes que entienden un poquito de música, un poquito más en esas grandes ligas, digamos, ¿no? Dirigir por allá, hacer muchas cosas, y alguien me cuestionó y me dijo, oye, pero ¿me vas a seguir con el proyecto de la orquesta, de los chicos? ¿Por qué mejor ya dejas eso y ya te dedicas a estar dirigiendo mejor en otros niveles, otras orquestas, en vidas de personas? Y inmediatamente contesté porque es lo que yo siento en el corazón. Le digo, pues es que lo que le da sentido a todo esto es justamente esto, compartir esto con los chicos.
Sí, o sea, claro que puedo, y lo he hecho, puedo dirigir en otros lados y todo el tema, pero lo medular es realmente el compartir eso. O sea, si tú tienes, por ejemplo, el chelista, me dijiste, ¿no? Si eres chelista y tienes la posibilidad de compartir lo que tú sabes con alguien, eso es buenísimo. O sea, si tienes la oportunidad de compartirlo, hay que hacerlo, siempre. Me pasaba una vez, a lo mejor yo no me había llevado bien con alguna persona, etcétera, me buscan y me dicen, oye, Víctor, ¿quieres venir a tocar a tal pueblo? Si hay la oportunidad de ayudar, de compartir lo que uno tiene, hay que hacerlo. Sí, eso sí uno puede hacer, hay que hacerlo. Eso es creo el tema. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres decirle algo a tu papá? ¿Por qué no tocas? Es que ella fue la responsable de tu anécdota fundamental. Qué bonito. Pues sobre esa anécdota, no me acuerdo muy bien porque sí, ya fue hace mucho tiempo, pero me gustaría darle las gracias por llevarme por el camino de la música, porque realmente me ha ayudado mucho en esta vida, porque yo soy una persona muy tímida, pero creo que a través de la música puedo expresarme mejor y realmente es eso. Bueno, profe, yo sí tengo una pregunta. Dale. Digo, yo no soy músico, obvio, pero sí me gusta mucho. Yo siempre tengo una duda, porque siempre hablamos de los grandes directores, ¿no? Entonces, yo decía, pero pues la música ahí está escrita, ¿no? O sea, ahí dice cuándo entra el violín y cuándo entra la trompeta. Sí, por ejemplo, en el danzón número 2 sí tengo un director favorito, ya se me olvidó el nombre, pero es uno colombiano. Me gusta mucho esta versión. Pero yo siempre decía, ¿pero por qué hay un gran director? Sí, vaya, eso es como una receta de un pastel de chocolate. O sea, haces la receta, a todo el mundo le tiene que salir igual, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué hay grandes directores y no tan grandes? O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hace un director para que una pieza suene mejor con uno y con otro? Uy, qué buena pregunta, ¿verdad? Sí. Es que yo ya Pero entendí. bueno, ahorita que dijiste de las recetas del pastel y todo, de todas maneras no queda igual. Aunque tengas la receta, no queda igual. Nunca te sale como igual. Pero, bueno, aquí el tema es más bien, sí creo que es que cuando estamos con un instrumento, una vez un maestro decía, pónganle el nombre a su instrumento porque tiene una convivencia con él y tienen que estar hablando con él. Yo no lo entendía, pero en la orquesta sinfónica es un instrumento grandotote, ¿no? Y no tienes instrumento, y no estás con los instrumentos, estás con gente, estás con personas que sienten, que traen broncas igual que tú, o sea, y es un tema que tienes que lidiar. Yo creo que hay directores que lo pueden hacer de una mejor manera que otros, de hacer como para tocar, independientemente de todas las cosas que traigan, porque ese es el tema y eso es lo que creo que hace sentir una obra igual o no que otra, ¿no? A la hora, por ejemplo, a la hora de dirigir el danzón, creo que lo he dirigido con a lo mejor 4 o 5 orquestas diferentes, y sí, evidentemente, yo soy el mismo director, o sea, soy yo, no estoy dirigiendo y suenan diferentes. Por ejemplo, yo creo que es esa capacidad de comunicación, porque se trata de la comunicación, de poder pedirle a X sección hacer alguna cosa, cada quien como lo consigue, pues. Ese es el tema. Yo en el caso del danzón, en el caso de Huapango, digamos que son las 2 obras más emblemáticas, ¿no? De nuestro repertorio sinfónico, y a veces estoy peleado por los ritmos, ¿no? Por los tempos de diferentes directores, porque lo hacen a veces tan lento o a veces demasiado rápido, ¿no? Y cada quien tiene como esa parte. Por ejemplo, en Alas a Malala tiene una indicación metronómica ahí, y yo estuve viendo todo, o sea, cuáles eran las diferencias de los tempos, y dije, no, me gusta como a 90, y tiene que ver con esa parte, y ahí está la clave, que puede ver que una versión, por ejemplo, del danzón, Andrés Orozco es el que me gusta. Andrés Orozco. Sí, ese es el que me gusta. Ajá. Y ahí está, y se escucha diferente con Dudamel también, se escucha diferente con Gabriel Barrios y con Dimec, y con, no sé, sí, esa es como la cuestión.
Pero el director creo que de orquesta tiene que tener mucha capacidad de comunicación, eso. Y para tener una capacidad de comunicación, tiene que tener muchísima formación en cuanto a conocimiento de instrumentos. ¿Cómo le voy a pedir? Y eso es lo que yo he aprendido con la experiencia de los chicos, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir al de la trompeta que toque de tal forma si yo no tengo ni idea cómo funciona su instrumento? ¿O cómo les voy a pedir a los chicos que hagan, no sé, o sea, tipo de escalas rapidísimas en una, no sé, ¿no? Entonces, cuestiones técnicas que también uno tiene que pedir o saber qué es lo que sucede. Si un director tiene todas esas cuestiones, aparte de la historia de la música, aparte del análisis musical, la armonía y todo, aparte de todo eso, la cuestión de poder comunicar, creo que esa es la clave del éxito. Y a veces el poner obras rapidísimo, cambiar repertorio de una semana a otra, a veces ese es el gran problema. Decíamos, vamos a dirigir ahí en el Teatro del Bicentenario y me decía el maestro que me invitó a dirigir, bueno, vamos a dirigir acá, va a ser esta orquesta, pero solo tenemos 2 ensayos y era un concierto de unas 2 horas, o sea, teníamos que hacer áreas de ópera, coro y orquesta, y era una cosa grandota. Y entonces uno como director se pone a ver, solamente voy a tomar este tiempo para este pasaje, para esto, ya tienes como todo el tema que tienes que hacer, y a la hora, y eso lo tiene uno aquí, pero a ver, pásaselo a la orquesta, y que lo entienda la orquesta, eso es creo que lo complicado, y ahí está la diferencia, creo. Aunque usted lo presenta pues ahí. Sí, quizá sí tenga que ver mucho con las emociones. Bueno, en este caso uno tanto como estudiante como solista también, porque llega a pasar que nos ponen piezas y por ejemplo hay una pieza de un compositor mexicano que se llama Canción en el Puerto, y justamente mi maestro me dijo, oye, pues mira, puedes tener imágenes de, no sé, a lo mejor un muelle o un mar inmenso y imaginarte caminando o viendo las olas, o sea, algo que realmente tú sientas y transmitas, ¿no? La puesta de sol, las aves, cómo van pasando, o si tienes alguna situación amorosa o alguna decepción, pues imprégnala ahí, o sea, el chiste es que tú sueltes tus emociones, que realmente lo transmitas. Quizá tú lo transmites así, pero la persona que está a 3 filas allá pues va a decir, ay, me recuerda mucho a mi abuelito, o me recuerda mucho a cuando era niña y comía helado, o cosas así, no por el estilo. Pero tiene mucho que ver también, pues, lo que uno está atravesando, como dijo el maestro, ¿no? Cada músico tiene, pues, sus situaciones, problemas, o quizá alegrías. Entonces, depende de lo que está atravesando, es lo que, pues, uno impregna en cada obra, ¿no? Quizá también esa parte es lo que pega en las orquestas. Muy bien, gracias. Muy bien, Víctor. Pues la verdad es que yo quisiera también, así como lo hizo Elizabeth, agradecerte de manera muy emotiva toda tu colaboración con el Centro Cultural El Nigromante, porque ya llevamos un rato de amistad, de muchas aventuras juntos. Y es importante reconocer la flexibilidad que has tenido para entrarle a proyectos como que los chicos tocaran aquí mismo, en este escenario, y también lo hicieran dentro de una sala de exhibición, acompañando la expresión, digamos, de las artes visuales, como fue el año pasado. Entonces, me da a mí mucho gusto que tengamos esa posibilidad de colaborar, no solamente hacerlo de la manera más tradicional, de estar en una sala de conciertos y presentarse, sino realmente tener la disposición para hacer que tu orquesta, como tú lo dijiste, siga sonando y que se vea en diferentes espacios. Eso yo creo que es muy valioso, y hace que tú como director también seas un director muy importante, muy valioso para tu orquesta. Entonces, bueno, mi agradecimiento a nombre del Centro Cultural El Nigromante, desde luego del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de que seas uno de los amigos de este recinto, nuestra invitación para que puedas traer nuevamente a tu orquesta
para que puedan hacer de este espacio eso, o sea, no solamente un lugar de estudio, de prácticas, sino de encuentro, de experimentos, y en esta tarde de manera muy particular como de compartir esas cosas que traes tú como músico, con el pretexto del violín, digamos, porque es lo que ahorita estamos tratando de resaltar por la exposición que todavía estará con nosotros un mes más. Pero bueno, hay una parte que hace al violín y que es así, es insustituible, y que es pues la persona, el músico que está ejecutando. Así es que muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, para venir a platicar, por seguir considerándonos, y pues sí, sigamos siendo amigos del Centro Cultural y sigamos, y sigamos colaborando, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Y les recuerdo que el próximo miércoles, 24 de enero, a la misma hora, a las 5 de la tarde, tenemos esta misma plática con el maestro Rodrigo Arboleda, que él es el director justamente de la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes, y es un hombre que nos va a compartir sí la parte ortodoxa del laudero y de la ejecución de la música clásica, pero también su pasión por el son jarocho, que es una maravilla también disfrutarlo. Tenemos 2 pláticas más. También estará con nosotros una alumna también de esos músicos que dicen que son tímidos, pero uno que los ve tocando dices, es que esta persona no puede ser tímida, es una maravilla, o sea, es que explotan en el escenario, y a eso la verdad es que no debería de considerarse. Es decir, me gustaría decirles a los músicos que de verdad no son tímidos. O sea, actualicen su versión de ustedes mismos, o sea, son una estrella maravillosa, y no cualquiera puede estar en un escenario haciendo lo que ustedes hacen. Entonces, de verdad, olvídense de ese concepto y sigan siendo como lo son. Y va a estar Mariana, es una chica muy jovencita, es una adolescente que efectivamente ha encontrado, no solamente en el violín, sino también en su incursión en el piano, una vía de expresión muy poderosa. Entonces, bueno, ella es alumna de nuestro Centro Cultural. Y finalmente, para cerrar este ciclo de pláticas, el 28 de enero, tendremos a los hermanos Aguascalientes, 2 entrañables violinistas que se formaron aquí de forma muy inicial en el Centro Cultural, y que ahora representan a la ciudad de San Miguel de Allende en foros muy importantes, y que por supuesto los queremos mucho y tenían que estar aquí para cerrar nuestro ciclo de pláticas. Entonces, bueno, las pláticas, como saben, se seguirán desarrollando en este espacio, pero se quedarán grabadas en el canal de YouTube, porque seguramente habrá mucha gente que las podrá disfrutar después. Así es que muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias.